Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y les saludamos como siempre con gran entusiasmo en esta mañana, hoy empezando este año, en este 3 de enero del año 2022. Les saluda a su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo les deseamos a todos ustedes que tengan un crecimiento personal, que haya unión entre nosotros, los mexicanos, los seres humanos, que el cambio climático nos permita a todos los seres humanos, darle al planeta una oportunidad para que no se caliente más la tierra con todo lo que emitimos, para que haya entre todos, entre la sociedad mexicana, una perspectiva de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de reconocimiento a lo que se hace bien, a lo que se hace de forma ética, de forma honesta y sobre todo con gran respeto para lo que hacen todos los demás. En este día y de aquí y en adelante tenemos un año de muchos retos y de muchas grandes oportunidades que estoy seguro las trabajaremos juntos en esta y una serie de jornadas que están por delante para enfrentar a este año con gran calidez, con extraordinario sentido de optimismo y con unas ganas de poder entre todos tomarnos de la mano y sacar esto adelante, que es México. Somos México y porque somos México tenemos mucho por qué luchar y sobre todo un país al cual defender. Les saludo esta mañana y como todas las mañanas empezamos, aquí estamos listos, un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Creciente inflación, menor crecimiento serán las principales preocupaciones en materia económica en este 2022, según un examen de la situación económica de México elaborado por Citibanamex. En el 2021, la inflación en México llegó a niveles no vistos desde hace 20 años, pues en la segunda quincena de noviembre tocó 7.7%. Este estudio dice que la inflación no registrará cifras observadas el año pasado, pero seguirá por arriba del objetivo del Banco de México, que es del 3,5%. Esta es la cota que se le puso a la inflación pretendida para este 2022. En el cuarto trimestre del 2022 llegaríamos al 4.1%. Según analistas de Invex, consideraron que la inflación en este año se ubicará en 4.2% y que podría incrementarse por problemas en la cadena de suministro, mientras que la demanda está avanzando y la inflación, pues obviamente es lo que tiene como consecuencia el efecto económico de lo que aquí se estará viviendo. Citibanamex estimó el crecimiento de este 2022 en 1.9% debido a que los riesgos por la pandemia persisten y se prevé una desaceleración en la economía estadounidense como consecuencia del retiro gradual de estímulos fiscales, la normalización de la política monetaria y problemas de las cadenas de suministro. Además, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria alertó sobre el riesgo de que se apruebe una mala reforma eléctrica en México, pues esto podría tensar aún más el clima de inversiones. En diciembre pasado, en México se registró la peor venta de autos nuevos en más de 20 años para un mismo mes. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en el último mes del 2021 se vendieron solamente 89,242 unidades. Es un nivel similar al que se tuvo en venta de vehículos iguales en 1998, cuando se ofertaron 84,500 vehículos. La escasez de chips y la producción para la producción automotriz mundial podría prolongarse hasta el 2023, según alerta la empresa consultora IHS Markit. Por ejemplo, en México, nada más por este problema de falta de chips, se dejaron de producir casi 600,000 vehículos, 581,513 unidades. Pese a la falta de análisis completos de factibilidad de operaciones, el gobierno federal asignó 16,767 millones de pesos al Banco del Bienestar, más de lo contemplado inicialmente en el presupuesto. El monto cubre los periodos entre el 2019 hasta el tercer trimestre del 2021, según datos de Hacienda y de México Evalúa. La organización explicó que en la
cartera de inversión de Hacienda hay 25 proyectos que engloban el total de la construcción de las sucursales. Sin embargo, ninguno tiene un análisis de factibilidad técnica, legal, ambiental, y 22 tienen solamente un estudio de factibilidad económica y nada más. Alertó sobre justificaciones incongruentes detectadas en este rubro. Aunque el objetivo es favorecer la inclusión financiera, hasta el 31 de diciembre del 2020 no tuvo una estrategia programática específica y su propósito no justifica la arbitrariedad con el que se está construyendo este Banco del Bienestar, que más que un tema de carácter estrictamente financiero, miren, nada más para que nos demos una idea, la cartera vencida del Banco del Bienestar es del 18,5%. Y la única justificación que se tiene para el Banco del Bienestar es una justificación de carácter político electoral. El mercado accionario nacional cerró el año con una ganancia muy interesante del 20.9%, la mayor alza en los últimos 12 años. El índice de precios y cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores terminó en 53,272 enteros. De esta manera, diciembre tuvo un rendimiento del 5.29%. Y de cara al 2022, el mercado financiero enfrentará la evolución de la economía nacional, el incremento de precios por arriba del objetivo de los bancos centrales, la política monetaria más restrictiva que se va a vivir en México y en los Estados Unidos, y la evolución de la pandemia y los contagios por el Omicron, que tienen una curva vertical. Estamos viendo que el Omicron va a ser tremendo en este año, tremendo en términos de contagios. Pese a que el 2020 fue un año convulso para las monedas de los países emergentes, el peso mexicano solamente se depreció 2.72%, esto debido a la convertibilidad del peso mexicano con respecto a otras monedas en América Latina. Los problemas de las cadenas de suministro y la inflación generalizada a nivel global provocaron incertidumbre en los mercados cambiarios. Sin embargo, en la recta final del año, cuando el Banco de México optó por una política monetaria más restrictiva, el peso se fortaleció. En diciembre el dólar bajó 95 centavos. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene su tasa de referencia entre el 0 y el 0.25%, mientras que aquí en México estamos en una tasa del 5,5%, y esto nos habla de que en este diferencial habrá atractivo para que haya capitales que regresen a México como capitales especulativos. La bolsa de los Estados Unidos también tuvo un muy buen desempeño en el final del año. El Dow Jones tuvo un avance del 18.73% anualizado, Standard & Poor's 26.89% y las tecnológicas 21.39%. Al término del 2021, la mezcla mexicana de petróleo cerró en $71.29 por barril, un alza del 51.17% o $24.13 con respecto al cierre del año pasado, cuando quedó en $47.16. El oro tuvo el mayor descenso anual desde el 2015, afectado por el alza del dólar, mientras que los bancos centrales se alistan para subir las tasas de interés con el propósito de contener lo que en todo el mundo se cierne como el principal problema, que es el asunto de la inflación. En tanto, los futuros del oro en los Estados Unidos ganan 0.5% en diciembre. El 31 de diciembre, cuando cerró el año, 0.5% a $1,823 la onza. En los últimos 4 años, Pemex perdió 38% de sus franquicias que expandían su venta de gasolinas en el país, las cuales con la reforma energética pasaron a comercializar el combustible de otras marcas. De acuerdo con cifras de la petrolera, en 2017 había 11,423 estaciones de gasolina que eran surtidas por petróleos mexicanos. Para septiembre de este año había 7,079, es decir, una pérdida de 4,344 gasolinerías en el país que ya no suministran gasolina de petróleos mexicanos. Las 194,5 millones de vacunas en contra del COVID contratadas costarán más del doble, es decir, 38,700 millones de pesos en abril
La Secretaría de Hacienda estimó que la inversión rondaría sobre los 15,000 millones. Ya andamos sobre los 38,700 millones y la cuenta sigue acumulándose cuando en México hace más falta no solamente vacunar, sino vacunar con una mayor velocidad. Una iniciativa presentada por el presidente de México planea desaparecer al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, organismo creado en el 2003. Enviada a la Cámara de Diputados, la propuesta prevé que este Instituto Nacional de Lenguas Indígenas será absorbido por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas también ha tenido una restricción en su presupuesto y todo ello hace que el instituto de 6,000 millones de pesos que tenía en el 2019 haya bajado a 3,633 millones de pesos para el año que acaba de terminar. La Federación oficializó la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, que operaba desde 1994, y así instituciones establecidas en México para atención específica de ciertos grupos en el país, todos están eventualmente, paulatinamente desapareciendo por iniciativas que hace el presidente de la República. La estatua de Andrés Manuel López Obrador, develada el 30 de diciembre del 2021 en Atlacomulco, fue derrumbada en las primeras horas del 2022. La escultura quedó hecha a pedazos, sin cabeza y sin pies. Se desconoce a él o a los responsables. Roberto Telles Monroy, exalcalde morenista del municipio mexiquense, develó esta figura del presidente de la República, quien declaró en repetidas ocasiones que está en contra del culto a la personalidad. Este año la popularidad y aceptación del presidente López Obrador van a ser nuevamente puestas a prueba en las urnas mediante la revocación de mandato prevista para el 10 de abril. Algunas encuestas dan al presidente una aprobación del 58%, una desaprobación del 36%. Para que la consulta sea vinculante se requiere una participación mínima del 40% de los electores, 37 millones, y que la votación sea por mayoría absoluta. El resultado del ejercicio también es importante porque se realizará antes de elecciones estatales del 5 de junio en 6 estados de la República Mexicana en los que habrá renovación del gobierno. El gobernador Lorenzo Córdoba, presidente nacional del Instituto Nacional Electoral, pide desestimar la denuncia en contra de 6 consejeros electorales que consideraron necesario aplazar la revocación del mandato hasta contar con recursos para llevarla a cabo en términos planteados por la ley. Es la primera vez en la historia de México que desde el Congreso se demanda a consejeros electorales y después la demanda fue retirada. Lorenzo Córdoba se expresaba así: se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el simple hecho de que piensan distinto. Entre enero y octubre del 2021, al menos 36,682 personas fueron víctimas del desplazamiento interno forzado, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, especializada desde el 2014 en estudiar este fenómeno. La cifra es 390% mayor a la reportada para el mismo periodo del 2020, cuando la organización detectó 7,486 víctimas. Los desplazamientos ocurrieron principalmente en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Sonora. 2021 cerró con 28,160 asesinatos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Del total anual, 2,274 se dieron solamente en diciembre. El 31 de diciembre el gobierno contabilizó 80 homicidios dolosos en 21 entidades, principalmente en Puebla, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nuevo León. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El primer día del 2022 allá en la Basílica de Guadalupe y tras 5 años en el encargo, Franco Coppola celebró su última misa como representante del Estado Vaticano en nuestro país.
criticó los niveles de violencia en México, que dijo impiden incluso clases para millones de alumnos. Y hoy el Papa pienso que nos da la respuesta. Primero dice, no se puede lograr la paz si hay división. La paz es un valor que merece que ponemos de lado las diferencias que es normal que haya entre las personas. Hay las escuelas, pero no hay maestros, porque no se animan a ir, porque es peligroso. ¿Hasta cuándo no habrá escuela para todos nuestros niños y niñas? No habrá paz. No habrá paz mientras haya división. En México, lo que tenemos que hacer antes que cualquier otra cosa es unirnos los mexicanos en un mismo objetivo. En su mensaje de Año Nuevo, el Papa Francisco dijo que la violencia en contra de las mujeres es un insulto a Dios. E mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne. Basta. Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità, non da un angelo, no direttamente, da una donna. Y puesto que las madres dan vida y las mujeres mantienen al mundo unido, hagamos todos los mayores esfuerzos para promover a las madres y proteger a las mujeres. ¿Cuánta violencia se ejerce en contra de las mujeres? Basta. Herir a una mujer es insultar a Dios, que de una mujer asumió nuestra humanidad, no a través de un ángel, no directamente, sino a través de una mujer. Lo que dijo el Santo Padre a los 85 años, llevó a cabo una misa en la Basílica de San Pedro el día de la Iglesia Católica, en donde se celebra tanto la solemnidad de la Santa María Madre de Dios como el Día Mundial de la Paz anual, y el Papa Francisco sobre la paz seguía pronunciándose así. Dopo una prima fase di reazione in cui ci siamo sentiti solidali sulla stessa barca, si è diffusa la tentazione del si salve chi può. Ma grazie a Dio abbiamo reagito di nuovo con il senso di responsabilità. Luego de una primera fase de reacción en la que nos hemos sentido solidarios en la misma marca, se ha difundido la tentación de sálvese quien pueda, pero gracias a Dios hemos reaccionado de acuerdo con un sentido de responsabilidad, que es lo que tenemos que asumir. El coronavirus obligó al Papa a cancelar su tradicional visita a Belén en la Plaza de San Pedro. Restablecer el mecanismo de compra de medicamentos desarticulado por la actual administración, aumentar el presupuesto de la Secretaría de Salud, implementar reglas claras sobre la forma en la que entidades recibirán los recursos por parte del INSABI, reestructurar el programa universal de vacunación y reordenar los servicios de atención de diabetes e hipertensión son los principales retos en materia de salud para el 2022, según coinciden expertos. El Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública aseguró que la incapacidad estratégica y general del equipo de salud de la Cuarta Transformación originó grandes problemas operativos, como la fallida compra consolidada que ya ha causado y sigue causando desabasto de los fármacos. Solamente 3 países en América Latina y el Caribe empezaron 2022 con más del 75% de su población totalmente vacunada en contra del COVID. Y ahí México no está. Estamos hablando de Chile, Cuba y Uruguay. Además, diversas naciones no alcanzarán el objetivo mínimo del 40% según la Organización Mundial de la Salud. El ISSSTE pidió a sus unidades médicas alistarse para reconvertirse y disponer de más camas para hospitalizaciones conforme avanza la cuarta ola de COVID, con la forma en la que está cobrando fuerza el Omicron. Los nuevos casos de COVID, la reinfección de pacientes ya vacunados, la solicitud de pruebas de detección y el porcentaje positivo de personas que aumentaron en positivo en los exámenes de COVID de manera exponencial, de acuerdo con expertos de instituciones privadas mexicanas, es el principal problema que se nos estará presentando con la pandemia. Avisaron que
la positividad, o sea, el que salen positivos, ha aumentado en un 50% y la variante Omicron está entrando con mucha fuerza en las grandes ciudades como la Ciudad de México, como Toluca, como Monterrey, como Guadalajara. Calificaron un error asegurar que no está pasando nada porque no se reportan hospitalizaciones por el SARS. Dicen que el incremento de casos y de muerte en niños obedece a que dejaron de estar guardados. La Secretaría de Educación Pública anunció el refuerzo contra el COVID para personal educativo en las primeras semanas de este año, en coordinación con autoridades de salud federales y locales. Se declaró lista para el regreso a clases presenciales tras el periodo vacacional de invierno. Debido a la incapacidad del CONACYT para concluir a tiempo el proceso de evaluación y renovación del Sistema Nacional de Investigadores, miles de científicos arrancaron 2022 con su nombramiento al mismo vencido, según reprobaron académicos. Cuba informó que a partir del 5 de enero, los viajeros que lleguen a Cuba van a tener que demostrar que vienen completamente con un sistema de vacunación y un paquete de medidas para proteger al país ante el avance de Omicron. Y es de las primeras medidas que nos damos cuenta que está tomando Cuba ante la emergencia que ya se está proponiendo en la isla. Estados Unidos enfrenta un aumento sin precedentes en contagios por COVID debido a la variante Omicron, lo que pone potencialmente en riesgo la capacidad de hospitales en el país, según acepta Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca, que dice: Well, we are definitely in the middle of a very severe surge and uptick in cases. If the acceleration of cases that we've seen is really unprecedented, gone well beyond anything we've seen before. Definitivamente estamos en medio de una ola muy severa de rebote de casos. La aceleración de casos que hemos visto no tiene precedentes y ha sido mucho más alta de lo que habíamos visto anteriormente. Fauci admitió que le preocupa que Omicron provoque una interrupción importante en otros servicios esenciales, lo dijo así. We already know that there are reports from fire departments, from police departments in different cities that there are 10, 20, 25, and sometimes 30% of the people are ill. That's something that we're going to need to be concerned about because we want to make sure that we don't have such an impact on society that there really is a disruption. I hope that doesn't happen. Nosotros estamos viendo reportes del Departamento de Bomberos, de la policía de diferentes ciudades que han tenido porcentajes de 10, de 20, de 25, hasta de 30% de su personal enfermo. Y esto es algo que nos debe de preocupar porque esto repercute en la sociedad, que realmente hay ahí una disrupción que esperamos no nos siga impactando. Eric Adams, alcalde de Nueva York, asegura que podría exigir que los trabajadores de la ciudad se apliquen refuerzos de la vacuna en contra del coronavirus. If we feel we have to get to the place of making that mandatory, we're going to do that, but we're encouraging them to do it now. Dice, si llegamos a un punto en donde pensamos o lleguemos a pensar que esto pueda ser obligatorio, lo haremos, pero mientras tanto lo que estamos haciendo es impulsar a todo nuestro personal a que se vacune ahora. Con el aumento de casos de COVID, justo cuando los estudiantes están a punto de regresar de las vacaciones de invierno, 70 universidades de los Estados Unidos se van en línea. Harvard moverá las clases a la modalidad en línea durante las primeras 3 semanas de este año que empieza. El regreso al campus está programado para finales de enero, si las condiciones lo permiten. Hay que decir que Estados Unidos rompió su récord de casos diarios de COVID, casi duplicando la marca del invierno pasado, según una base de datos del New York Times. Francia, Reino Unido, Italia, España, Portugal, Grecia y Malta también batieron sus propias marcas. Aerolíneas de los Estados Unidos registraron un elevado número de cancelaciones nacionales e internacionales por la escasez de personal relacionada con el aumento de casos de COVID. Luego de 2 años de pandemia, el COVID se propaga nuevamente a toda velocidad de esta variante Omicron. Andrew Neumeyer, epidemiólogo de la Universidad de California, Irvine, confió en que el coronavirus se convierta en una enfermedad endémica
en donde la humanidad aprenderá a convivir en este 2022 con el Omicron, y ya dice que hay herramientas y pericia para poderla manejar. Nuevos estudios europeos en animales de laboratorio y tejidos humanos determinaron que Omicron es más leve que las versiones anteriores del COVID porque es menos dañina para las vías respiratorias superiores, nariz, garganta y tráquea. Señalan además que perjudicó menos a los pulmones, donde las variantes anteriores causaron cicatrices y dificultad grave para respirar. Un ensayo clínico de Sudáfrica encontró que 2 inyecciones de la vacuna Johnson & Johnson en contra del COVID redujeron el riesgo de hospitalización por Omicron en un 85%. Otro estudio en Sudáfrica encontró que 2 inoculaciones de Pfizer bajaron el riesgo de hospitalización en un 70%. Aunque la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos autorizó la fórmula Johnson & Johnson como vacuna de refuerzo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaron otras vacunas por raros y mortales coágulos sanguíneos relacionados con la vacuna de Johnson & Johnson. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido aprobó la píldora antiviral de Pfizer en contra del COVID, Paxlovid, pocas semanas después de avalar el tratamiento oral de Merck. Paxlovid fue autorizado para su uso en personas mayores de 18 años con coronavirus leve a moderado, al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra prepara 4,000 camas extra en estructuras temporales que construyen hospitales en todo el país, al tiempo en que se prepara para un posible aumento de pacientes por COVID por la vía del Omicron. Israel aprueba una cuarta dosis de la vacuna Pfizer para personas más vulnerables por el COVID, con lo que se convierte en el primer país en dar ese paso, mientras se prepara para una ola de infecciones impulsada por Omicron. Miles de personas en Ámsterdam, Países Bajos, desafiaron una prohibición para reunirse, protestaron en contra del confinamiento decidido por el gobierno para tratar de frenar los contagios por COVID. Vladimir Putin, presidente ruso, se mostró satisfecho de su conversación telefónica con su par estadounidense Joe Biden el jueves, pero advirtió que sería un error colosal aplicar nuevas sanciones a Moscú por Ucrania, ya que podrían llevar a una ruptura completa de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, según revela Yuri Ushkanov, que es asesor diplomático del Kremlin. La Asamblea Nacional de Sudáfrica, sede de los diputados, quedó totalmente destruida por un violento incendio, según comparte Moloto Motapo, portavoz del Parlamento. No se saben las causas de este, vamos a llamarlo accidente, mientras no sepamos más, pero esto le pega a uno de los íconos más importantes que hay en África, que es el Parlamento de la capital de Sudáfrica. Y quiero presentarles, el día de ayer entró un norte fuerte de más de 100 kilómetros por hora de velocidad en el estado de Veracruz, que trajo por consecuencia, les voy a presentar algunas escenas de Boca del Río, allá en la zona del Malecón, en la que estamos viendo cómo el mar primero empezó a pegar con arena de una manera muy fuerte a todo lo que es el puerto de Veracruz, y después el oleaje empezó, ahí está el oleaje primero, ahí está, vean ustedes cómo está impactando una serie repetida, incesante de olas al malecón en la zona de Boca del Río, en Veracruz. Tremendo. Aquí están ustedes viendo estas escenas que conducen hacia el paso a desnivel que hay en la zona de los centros comerciales hasta la zona hotelera. Y esto que estamos presentando, a ver si le pueden poner el sonido. Tormenta de arena que no le pide nada a las famosas tormentas del Sahara. Los turistas
que hasta hace una hora disfrutaban del clima cálido y tranquilo, salieron despavoridos y no es para menos. Así es como se estaba presentando este cambio súbito en el clima en todo lo que es la cuenca del Golfo de México, parte de la zona central, norte del país y sur de los Estados Unidos, con rachas de fuertes vientos, un desplazamiento de ondas polares que han llegado a bajar las temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, incluso con nevadas en algunos puntos serranos del norte de la República Mexicana. Y este panorama de norte en Veracruz, tremendo norte en Veracruz, de vientos de más de 100 kilómetros por hora. Esto para el puerto de Veracruz, tremendo lo que se está presentando. La última vez que hubo un norte así, la torre de Mar FM allá en Soy FM en Tuxpan, en Veracruz, se vino abajo y esperamos que no haya estragos en esta ocasión con algunas de las instalaciones estratégicas de radiocomunicación que hay en el estado veracruzano. Envío un saludo muy cariñoso a Félix Malpica, a todo el grupo de Mar FM y de Soy FM, y desde aquí les saludamos con mucho entusiasmo, con mucho cariño, y deseamos que, bueno, pues esto llegue a un esquema y un remanso de paz. Hoy le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que va orientada a lo que esperamos en este año. ¿Piensa usted que en su trabajo y el ingreso familiar tienen para este año una mejor perspectiva? Yo les pido que pasen a nuestras formas de consulta en @PedroFerriz, en @CentralFM, en www.centralfmequilibrio.com. Ahí estamos todos para servirles a ustedes y para que en este año hagamos opinión pública juntos a través del hashtag Opinión Central. Te pido a ti que en este año es un año fundamental para México. Comprométete con México, opina por México, haz algo por tu país, da la cara y di lo que piensas. Es fundamental lo que todos los mexicanos tenemos que compartirnos de lo que pensamos, de todos nuestros problemas cotidianos, pero también de todas nuestras perspectivas hacia adelante. Tú eres un actor central en Central FM Equilibrio. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Este año 2022 es un año que para el mundo va a ser un año de muchos retos, básicamente porque el tema de la pandemia no dejará de pesar sobre la sociedad, sobre la humanidad. En el tema de la economía, por la pandemia, muchas de las cadenas de suministro seguirán estando rotas y esto traerá como resultado el que haya una ineficacia en lo general, en la economía, en el mundo. Ya hablo desde los países de mayor crecimiento, como es el caso de China, o de los Estados Unidos, o de menores crecimientos, como es el caso de México. Pero lo fundamental es que todos los seres humanos tendremos que enfrentar en este 2022 muchos problemas que son de carácter global, en función de la economía, en función del planeta como tal y en función de los cambios, de las megatendencias que el hombre seguirá experimentando en este presente con el desarrollo brutal de la tecnología que va a dar como resultado el que empecemos los seres humanos a buscar formas para vivir de manera diferente. Por ejemplo, el regreso a las oficinas va a ser complicado, porque muchas organizaciones ya se han acostumbrado en estos últimos 2 años a vivir y trabajar a distancia. Y muchas personas dentro del trabajo han dado cuenta de que trabajar a distancia da
la misma, digamos, objetividad en los resultados que lo que daría el irse a una oficina. Este tipo de tendencias han sido ya tomadas por algunas de las principales organizaciones del mundo que también en la óptica tecnológica están empezando a trabajar así, porque su giro es tecnología y en su giro la eficiencia, la eficacia, la productividad están ligadas con formas y desempeños que son diversos a las formas y desempeños de antes. Esto será un reto enorme para el 2022. Y en todo ello vendrá una repercusión fundamental, que será en la educación, ya que la educación a distancia se ha venido probando que es muy diferente a la educación en las escuelas por un factor que es determinante, que es el factor del desarrollo de la personalidad de quien se está educando. Estos últimos 2 años han sido para la juventud tremendamente difíciles, porque en el confinamiento se han acostumbrado a vivir parte de sus vidas en un mundo virtual, no en un mundo real. Y esto ha traído por consecuencia en mucha de la juventud, si no es que en toda, principios de depresión, por estos comportamientos que son diversos y que faltan a una base del hombre, que es la sociabilidad. Los seres humanos tenemos que reunirnos, que vernos a los ojos, que tocarnos, que abrazarnos, que convivir. Y el mundo virtual no te lo da. Y esto que pasa con los estudiantes, pasa con los seres humanos todos. Todos hemos vivido una forma diferente en estos últimos tiempos en la que el confinamiento nos ha llevado a rutinas diferentes con nuestro entorno profesional, con nuestro entorno estudiantil, con nuestro entorno social. Y es la parte, yo creo, más compleja de las reacciones humanas que hemos venido teniendo en estos ya 2 largos años en los que la pandemia nos ha llevado a una guerra sin conocer del enemigo nada más que su efecto o su serie de consecuencias. Y dentro de este efecto ha habido la muerte, ha habido la enfermedad y ha habido consecuencias como la depresión como un elemento central, aparte de muchos otros procesos post-pandémicos o post-traumáticos que están ligados con problemas de carácter respiratorio, de comportamiento u orgánicos en términos generales. Pensamos que en este 2022 podríamos ver a la pandemia como una enfermedad endémica, como si fuera otra gripe. ¿Por qué? Bueno, porque ya hemos tenido vacunas, hemos tenido procesos a nivel mundial de un COVAX que se ha dado en todo el planeta y que ha tratado de proteger a la humanidad toda. Y podríamos regresar a la normalidad con la previsión de que esta fenomenología crecerá en el futuro prácticamente para hacer de las pandemias un asunto de carácter completamente normal y recurrente, por lo que tendremos que estar preparados para vernos entre nosotros de maneras diferentes. Y por último, dentro de todo este proceso global que se estará viviendo, pensamos que en el mundo se cierne sobre algunas zonas del mundo un proceso antidemocrático, un proceso que va en contra de la democracia. Cuando todos estos procesos económicos y políticos y sociales se agolpan, es una tentación del hombre el regresar a procesos que faltan a la democracia como forma de convivencia. En América Latina se ha vivido esta problemática.
En el mundo hemos visto procesos similares. Y en México, nosotros, desde nuestra perspectiva, tendremos que estar muy abiertos y muy alertas ante este fenómeno que se da. Porque la manipulación a través del populismo nos puede llevar a entender que la única salida que tenemos es la de construir regímenes totalitarios que no le van a dar al hombre opciones para poder meter la mano en lo que es hacia el futuro nuestro camino y nuestro destino. Eso es lo más peligroso de lo que estaremos viviendo en el 2022. Por lo mismo, te pido a ti que defendamos a nuestras instituciones, que hagamos todo por compartir entre nosotros nuestras inquietudes, nuestros anhelos y todo aquello que estamos viendo crece y que no queremos ver prevaleciente dentro de nuestra sociedad. Mucho de lo que pasa en México no lo queremos, pero nos estamos acostumbrando a ello. Y por lo mismo te pido a ti que no te quedes dormido en un caldo que se hace todos los días más caliente. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y me da como siempre muchísimo gusto estar en comunicación con Gabriela Siller Pagaza. Ella es profesora de Economía del TEC de Monterrey, director de Análisis Económico del Banco Base y una mujer extraordinaria y reconocida a nivel nacional e internacional. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Feliz año nuevo. Muchas gracias, igualmente para ti y para tu familia, Gabriela. Quiero empezar porque en este mes vendrán cambios importantes en el Banco de México con la llegada de una nueva presidente de gobernadora, pues, a esa institución del Banco Central que pienso que no le dará al banco la sensación de autonomía e independencia y sus primeras consecuencias podrían empezarse a sentir. ¿Cómo lo han evaluado ustedes? ¿Cómo lo has evaluado tú en estos cambios que se prevén con la salida del anterior gobernador, la entrada de esta nueva administración en el banco? Bueno, pues la autonomía del Banco de México es importantísima porque sobre el Banco de México recae parte de la confianza sobre la economía mexicana. Ahora, el año pasado, pues vivimos un episodio de alta volatilidad, de incertidumbre, cuando se empezó a rumorar que pues siempre no iba la nominación de Arturo Herrera, y bueno, después finalmente lo confirma el mismo Arturo Herrera, y luego, bueno, pues va la confirmación también de Victoria Rodríguez Ceja. Y fíjate que desde que se hizo la nominación de Arturo Herrera, en aquella ocasión en septiembre, y que se supone que no era para quitar incertidumbre al sistema, pues en realidad el mercado empezó a especular sobre la autonomía del Banco de México precisamente porque era una persona cercana al presidente. Yo creo que lo mismo sucede con Victoria Rodríguez Ceja. Y bueno, pues habrá que ver primero las decisiones de política monetaria de los primeros meses. Hay que ver cómo vota, cómo piensa también acerca de la inflación, porque ya ves que, bueno, pues algunos de los miembros de la Junta de Gobierno hablan de una inflación temporal y temporal o no, pero finalmente pues estamos cerrando o cerrado el año con una inflación alrededor del 7.5%. Y ver cómo Victoria Rodríguez Ceja piensa sobre la inflación, yo creo que sí va a tener un impacto sobre la reputación del Banco de México, y sobre esta reputación también, pues la gente pues va viendo, ¿no? Y tomando sus propias decisiones, y es bien importante recordar que en el caso de México la inflación ya agarró vuelo y además tiene como un proceso de formación de precios en donde hay expectativas autorrealizadas, es decir, si en dado caso no se llega a confiar mucho sobre el Banco de México, bueno, pues la gente pensará que a lo mejor la inflación se va a salir un poco de control o se va a seguir subiendo, y entonces tomará algunas decisiones donde efectivamente esta inflación pueda subir. Pero primero hay que darle el beneficio de la duda, ver los primeros anuncios de política monetaria y ver qué dice al respecto de la inflación. Se toma la decisión de ya no vender más petróleo una vez que se terminen algunos contratos internacionales, y que Petróleos Mexicanos utilizaría la producción petrolera para su consumo, para el consumo interno de México. Es decir,
La idea, me imagino, es la de tomar todo el petróleo y refinarlo todo para darle un valor agregado diferente al propio original, con la única diferencia que pues sería para consumo interno y no vendría nada a ser vendido al exterior, lo que desde mi punto de vista, y yo quiero el tuyo, le traería un hoyo fiscal a nuestro país como una primera consecuencia, y por ende podría venir un relativo endurecimiento en términos fiscales en el SAT para llenar justamente estas diferencias que van a marcar hoyos fiscales ante el enorme apetito por presupuesto y la falta de recursos para llegar a ello. ¿Cómo lo ves tú? Pues en realidad habría muchísimas consecuencias negativas, se pondría en riesgo a la economía mexicana. Quitar las exportaciones petroleras es como quitarle, no sé, una pata a una mesa, ¿no? Tiene que haber un plan, entonces, para poder compensar esa falta de las exportaciones petroleras. Hay que recordar que en México las exportaciones petroleras representan alrededor del 4% de las exportaciones totales, no es cualquier cosa. No. Y también, bueno, pues de ahí proviene una gran parte de las divisas que entran a nuestro país. Entonces, para empezar, bueno, pues es quitar divisas que llegan, o esto obviamente traería depreciaciones al peso mexicano, una mayor volatilidad por la duda también de, bueno, pues qué se va a hacer al respecto. Por otro lado está también la parte fiscal, y obviamente en esta parte fiscal pues deteriora las finanzas públicas y por lo tanto pues hay una mayor probabilidad de recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México. No se diga de la de Pemex, donde, bueno, pues Pemex ya perdió el grado de inversión desde hace 2 años, pero pues obviamente esto todavía pone en mayor riesgo a la economía mexicana por la entrada de divisas, por la entrada de ingresos, e inclusive pues también si vemos la balanza de pagos, este registro que tiene cualquier economía con el exterior, pues recordemos que inclusive, bueno, México antes cada 6 años tenía una crisis de balanza de pagos, algo así es a lo que estaríamos expuestos, porque de alguna manera se tiene que compensar y no se ve que haya un plan ahorita para incentivar, por ejemplo, el turismo y que haya, bueno, pues ahí más entradas por turismo, sino simplemente se habló de dejar de exportar petróleo así nada más y ya. Y obviamente, bueno, pues esto sí podría generar no nada más un riesgo importante para la economía mexicana, sino que estamos hablando de una posible crisis. Y es más, esto de una posible crisis no es como que la economía mexicana ha venido creciendo rápidamente. Recordemos que, bueno, pues en el 2020 el PIB de México mostró una caída alrededor del 8.4%. El año pasado medio que se empezó a recuperar, mostrando una caída, se estima que crecimos alrededor del 5.8%, y para este año se estima un crecimiento alrededor del 2.5%. Pero esto de dejar de exportar petróleo o dar este anuncio de dejar de exportar petróleo sin tener un plan alternativo para poder compensar por esta mayor entrada de divisas, de ingreso y también dentro de la balanza de pagos, pues la verdad es que sí pone en riesgo a nuestra economía. Por último, Gabriela, te pregunto, seguramente por ahí del mes de febrero, y tú ya estás dando algunas cifras, podremos tener el número escueto de lo que será el PIB del año pasado en resultado. ¿Piensas que terminamos el año con recesión o por arriba del cero absoluto? Fíjate que se habla mucho de esto, del crecimiento del último trimestre del año y sobre todo desde que el Banco de México dio, bueno, pues sus últimos pronósticos de crecimiento, en donde el Banco de México prevé que terminamos creciendo 5.4% en todo el año, lo que implica una caída en el último trimestre y bueno, pues además como caímos también en el tercer trimestre, esto estaría implicando prácticamente pues una recesión. Y la verdad es que sí es muy probable, Pedro, la verdad es que vemos muchas decisiones de política económica que en lugar de incentivar el crecimiento económico lo frenan. Vemos que hay un impulso al crecimiento desde el exterior con las exportaciones de México y que inclusive también con el dinero que llega de las remesas internacionales, pero que de manera interna las decisiones que se están tomando más bien frenan este crecimiento. Y 5.4% se escucha como un numerote muy grande, pero pues no deja de ser un efecto rebote que no fue suficiente para resarcir por la caída de 8.4% en el 2020. E inclusive, si se llega a materializar este 5.4% que publicará el INEGI el 31 de diciembre, pues entonces implica una recuperación del tipo W, es decir, que caímos, nos recuperamos y otra vez volvimos a caer
en el tercer y cuarto trimestre del año, y ante esto pues es más difícil también comenzar el año porque no hay un impulso que se esté generando. Más bien dijimos, bueno, pues hay un freno del exterior. Para este año pues asumimos un crecimiento alrededor del 2.5%, que nuevamente pues no alcanzamos todavía a recuperar el PIB precrisis, probablemente será hasta finales del 2023 cuando lo recuperamos, y en términos per cápita pues obviamente son muchísimos años más. Pero para este año, bueno, pues hay decisiones, hay políticas que creemos que pudieran todavía frenar más el crecimiento. Está ahí, por ejemplo, la discusión sobre la reforma eléctrica, que de aprobarse tal y como está, pues también generaría un daño muy fuerte a la economía mexicana. Por supuesto que sí. O sea que, en términos generales, si del 8.4 le quitamos el 5.4, vamos a pensar de crecimiento, estaríamos teniendo una recesión neta del 3. No, en realidad pues, más bien estaríamos hablando de un rezago, pero sí, finalmente, o sea, no alcanzamos a resarcir, a recuperar el PIB que teníamos antes de la crisis. Bueno, antes de eso, una disculpa, perdón, aquí el internet de repente se fue y me sacó del Zoom. Y bueno, pues si este año crecemos 2.5%, pues no alcanzamos, Pedro, ¿no? A recuperar todavía ese nivel precrisis, será hasta el 2023, pero bueno, pues iremos viendo también las decisiones de política económica que pues en lugar de generar un mayor crecimiento económico, lo han estado deteniendo. Y es probable que sí, que hayamos vivido una recesión hacia finales del año pasado, y esto, bueno, pues lo podremos ver cuando el INEGI publique el PIB del cuarto trimestre, y si llega a mostrar una caída, pues sí, podrá una recesión. Publicación que la estamos esperando para principios de febrero, ¿la ves? Sí, es el 31 de enero, tengo entendido, cuando está programado. Correcto. Estaré pendiente contigo para que hagamos comentarios juntos. Gracias, claro que Gabriela. Sí, con mucho gusto, Pedro. Es un placer, gracias como siempre por verte, y te deseo un gran año en este 2022. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy con Adriana Braniff, que nos tiene información de un camino por delante que tenemos en información internacional. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querida Adriana? Muy bien, Pedro. Buenos días. Un camino por delante, muchísimas noticias, muchos retos, pero eso sí, empezando el año con muchísimo entusiasmo, y qué bueno que ya te tenemos de regreso después de tu merecido descanso, Pedro. Muchas gracias. Me da enorme gusto, como siempre sabes, el verte. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Pedro. Pues fíjate que uno de los temas internacionales de este fin de semana, pues tiene que ver con estos tres personajes que vamos a poner en pantalla. Ese fue el tema internacional de este fin de semana. Está ahí Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Sí, porque este fin de semana, y también fue fin de año, por supuesto, se propinaron una serie de amenazas mutuas, Biden y Putin, justamente por el tema del personaje que está en el centro, que es el presidente de Ucrania. Y se las hicieron por videoconferencia. Tuvieron una llamada, Biden y Putin, y esto se está dando, o se dio, Pedro, previo a una reunión diplomática que se tiene agendada para la próxima semana, que llevábamos esperando ya hace unos meses. El próximo 10 de enero, la próxima semana, allá en Génova, pues va a haber esta reunión diplomática entre rusos y entre norteamericanos para tratar justamente ese tema, el tema pendiente para este año, que es el tema Ucrania. Y el 12 también hay otra reunión entre diplomáticos rusos y entre miembros de la OTAN. ¿Por qué la OTAN? ¿Por qué la organización del Tratado del Atlántico Norte tiene que ver aquí? Porque Putin ha lanzado un ultimátum y ha dicho que Ucrania nunca debe pertenecer a este organismo, cosa con lo que Estados Unidos y sus aliados y la Unión Europea, por supuesto, no están de acuerdo. Para dar un poquito de contexto antes de hablar de las llamadas, para los que no han seguido de cerca esta información, pues hay que recordar que Rusia tiene tropas ahí en la frontera con su vecino de Ucrania, y esto ha preocupado a la comunidad internacional porque se teme que pudiera invadir Ucrania, como ya lo hizo en alguna ocasión en el 2014, cuando invade Ucrania y se anexa Crimea. Eso ya sucedió. Entonces, ¿qué te parece, Pedro, si platicamos sobre lo que se dijo en esas llamadas de fin de año entre Putin y Biden, y entre Biden y Zelensky, y después analizamos lo que significan? El jueves pasado, Putin y Biden tuvieron esta llamada a petición de Vladimir Putin. Él la pidió, Biden acepta, y en esta llamada, lo que se dijo ahí lo sabemos. ¿Por qué? Porque Biden lo hizo público el viernes
en una reunión con reporteros mientras estaba en Wilmington en su descanso para fin de año. En esa llamada, Biden le advirtió a Putin que si Rusia invadía Ucrania o si avanzaba militarmente iba a pagar un precio muy alto, muy, muy alto. Y Putin le contesta, y también lo sabemos porque lo comentó su secretario de Relaciones Exteriores, que si Estados Unidos le imponía esas sanciones, pues era una cosa muy grave porque tomar acción en contra de una superpotencia nuclear, así lo dijo, sería un error que iban a lamentar toda la descendencia, tanto rusa como norteamericana. Así lo dijo así de fuerte. Después, el domingo, Biden tiene esta llamada con Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, donde le dijo que Estados Unidos apoyaba totalmente a Ucrania ante una invasión rusa. Y entonces el análisis que tengo aquí va así, Pedro. ¿Por qué Vladimir Putin pide esta llamada a Biden a una semana de esta reunión diplomática? Pues que podría ser un intento de intimidación por parte de Biden, por parte de Putin a Biden, para obtener concesiones, ¿no? Sabemos que así actúa Vladimir Putin. Nada más hay que recordar cuando tuvo aquella reunión con la ex canciller Angela Merkel, que tanto nos gusta o nos gustaba, y sabiendo él que a ella no le gustaban los perros, pues lleva a su perro, un labrador negro, y toda la reunión Merkel estaba súper incómoda. Así actúa Vladimir Putin. Entonces, en esta llamada intimida a Joe Biden diciéndole que Estados Unidos le aplicaba sanciones, iba a cortar relaciones totalmente. ¿Qué relaciones? ¿Qué significa que rompan relaciones Rusia y Estados Unidos? Pues que el comercio, las interacciones, las discusiones serían a un nivel muy, muy bajo. ¿Qué sanciones podría implementar Estados Unidos en contra de Rusia? Pues lo más importante es apartarla del sistema financiero mundial y resquebrajar aún más su economía, que de por sí ya está muy dañada, Pedro. Sí, esto puede ser el principio de lo que las principales naciones con potencias, como potencias nucleares, han dicho sobre lo que sería una guerra nuclear. Acaban de hacer una declaración, una declaratoria conjunta en la que el mundo se lamentaría, todo el mundo, en caso de que hubiera una guerra nuclear, que otra vez cuando se oye ese término de guerra nuclear, empieza a sentirse que hay entre las naciones la preocupación de que un problema como por ejemplo el ucraniano pudiera calentar los ánimos, que pudieran animar a alguna nación a llevar a cabo una torpeza de esta naturaleza. Uh-huh. Aquí lo que vemos ante la próxima semana, esta reunión que vamos a estar muy atentos, es que Putin tiene dos opciones. Sentarse a dialogar, hablar de las preocupaciones rusas, algunas legítimas, otras no. Por ejemplo, no permitir que Ucrania ingrese a la OTAN podría ser no legítima. Esa es una opción. Y la otra opción, pues, ¿qué es? Pues invadir, aceptar las sanciones y después cortar relaciones con Estados Unidos y después pasar algo como lo que tú acabas de comentar. Eso sería catastrófico. El hecho es que Ucrania, Pedro, ya para finalizar, siempre ha estado en la política interna de los Estados Unidos. Siempre ha estado presente. Hay que acordarnos que los demócratas justamente llevaron a Donald Trump a juicio político cuando Donald Trump condicionó la ayuda que le daba a Ucrania, que Estados Unidos le lleva dando ayuda a Ucrania mucho tiempo, desde que invade Crimea, y se la condiciona a reserva de que le dé información de Hunter Biden, su hijo, que tenía un negocio en Ucrania, en una empresa energética. ¿Y por qué lo hace? Porque en ese momento pues Joe Biden era su rival político en las elecciones. Así es que el tema Ucrania ha estado presente en la política interna de los Estados Unidos desde tiempo atrás. Claro que sí. Y no debemos de olvidar que cuando se separa la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Ucrania se quedó con una tercera parte del arsenal nuclear de lo que era la URSS en su totalidad. Y esto lo hace ser un país estratégico. Adriana, te deseo un buen año, que nos agarre juntos y que digamos muchas cosas que sean importantes y positivas para nuestro querido auditorio. Te mando un abrazo con mi cariño. Así será, Pedro, estaremos pendientes y a pesar de que está repuntando el Ómicron, ya sabemos que está hasta los cielos, vamos a estar al pendiente de nuevas medidas que pudiera tomar Estados Unidos al respecto, no de cierres, pero sí a lo mejor de pedir más pruebas cuando la gente queda en confinamiento 5 días después de que es contagiada y es asintomática. Así es que vamos a platicar de eso en cuanto se dé, Pedro. Claro que sí, así estaremos y estaremos al pendiente. Resumen de noticias en
la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. La creciente inflación y el menor crecimiento serán las principales preocupaciones económicas para el 2022 para México, según Citibanamex. En diciembre pasado, en México, se registró la peor venta de autos nuevos en más de 20 años para un mismo mes. De acuerdo con la AMIA, se vendieron 89,242 vehículos solamente, y esto habla de una muy baja producción. En este contexto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria alertó que aprobar una mala reforma eléctrica podría tensar aún más las inversiones posibles para nuestro país. Pese a la falta de análisis completos de factibilidad de operaciones, el gobierno federal asignó 16,767 millones de pesos al Banco del Bienestar, según acusa México Evalúa. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias evidenció que los recursos para el Banco del Bienestar no cesan porque es claro que sus fines son político-electorales. En los últimos 4 años, Pemex perdió el 38% de sus franquicias que vendían gasolina en el país, las cuales con la reforma energética pasaron a comercializar el combustible de otras marcas en otras tiendas, en otros establecimientos de venta de gasolinas en el país. La escasez de chips para la producción automotriz mundial podría prolongarse hasta el 2023, según alerta la empresa de consultoría IHS Markit. Las 194,5 millones de vacunas contra el COVID contratadas costarán más del doble. Es decir, en México vamos a estar pagando en este año unos 38,700 millones de pesos por las vacunas contratadas, de las que, por cierto, no hay exhibidos los documentos que avalan estas compras porque están protegidos a través de un decreto hecho por el presidente de la República. Ahora López Obrador planea desaparecer al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, organismo creado en el 2003. Irma Pineda, representante de México en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, calificó la medida como un retroceso. La Federación oficializó la baja de Indesol, que operaba desde 1994 y cuyos recursos pasarán a la Secretaría del Bienestar. La estatua de López Obrador, develada el 30 de diciembre del 2021 en Atlacomulco, en el Estado de México, cuna del priismo, fue derrumbada al día siguiente, es decir, el 1 de enero. La estatua se quedó, no cambió mucho, sin pies ni cabeza. La aceptación de López Obrador será nuevamente puesta a prueba en las urnas mediante la revocación del mandato prevista para el 10 de abril y hasta este momento lo que se dice en las encuestas es que el presidente es aprobado en un 58%. Vamos a ver si esto no es un principio de una cifra que va en picada. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, pide desestimar la denuncia en contra de 6 consejeros electorales que consideraron necesario aplazar la revocación del mandato hasta primero tener recursos económicos para poderla hacer. Evidenció que nunca se había procedido así, de tomar una determinación tan incómoda políticamente al poder. En el proceso electoral del 2021 se registraron 1,010 denuncias y quejas por violencia política de género y no se hizo absolutamente nada, según el Instituto Nacional Electoral. Entre enero y octubre del 2021, al menos 36,682 personas fueron víctimas de desplazamiento interno forzado, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 2021 cerró con 28,160 asesinatos, de acuerdo con la Secretaría de Protección Ciudadana Federal. Los asesinatos tuvieron un incremento del 17% en el 2021 en 8 entidades, en donde hay operaciones activas de autoridades federales y antagónicos. En el 2022 se mantiene la violencia en Fresnillo, Zacatecas. Balearon a un empleado gasolinero. No hay información oficial sobre restos humanos ubicados sobre la vía pública en el Bajío de Bonillas, en Guanajuato. Al parecer se trata de 4 o 5 personas que fueron encontradas embolsadas y que, es un horror, no quiero contar más, es un horror lo que se ha encontrado en Guanajuato en estas últimas fechas. Ramón Ledesma, expresidente seccional de la Junta
del municipio de Guerrero, Chihuahua, fue detenido por homicidio de 3 personas, está en terapia intensiva luego de dispararse a sí mismo. Es decir, mata a 3 personas y después presuntamente se dispara. La familia de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, acusó que su detención y vinculación a proceso se sustentó en conjeturas, sí sin pruebas claras, del que ordenó el homicidio de Remigio Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano en Veracruz. El general Gilberto Landeros Briceño, excomandante de la segunda zona militar de la Sedena, tomó posesión como secretario de Seguridad Pública en Baja California. El Papa Francisco sentenció que la violencia en contra de la mujer es un insulto a Dios. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Les puedo decir con conocimiento de causa que Frena ha tenido una extraordinaria actividad al final de este 2021 en un proyecto hacia adelante, pensando en que este 2022 será un año clave por el proceso de revocación de mandato, entre unas cosas, y los retos que se nos presentan a los mexicanos en este despertar que tenemos que tener todos los mexicanos para seguir adelante en nuestra lucha por mantener la democracia viva y por obtener para la sociedad satisfacciones sobre muchas de las demandas que la sociedad tiene en este momento complejo de nuestro país. Gilberto Lozano ha estado encabezando estos trabajos y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Gilberto? Muy bien, apreciado Pedro. Bendiciones este año a tu familia y a toda tu audiencia. Encantado de estar en esta entrevista. Muchas gracias, hermano. Pues yo entiendo que hay un plan hacia adelante que quiero que nos compartas. Con todo gusto, Pedro. Bueno, pues terminamos la etapa anterior, que era una etapa muy complicada porque la confusión y el miedo, el temor a registrar las firmas para que se dé esta consulta de revocación, no te puedo negar que mucha gente tenía temores de poner sus datos como siendo un promotor de esta revocación. Pero para nosotros los números están muy claros. El tiempo en estos días, seguramente el INE dará cuenta de que ya están conseguidas las firmas. En el caso nuestro de Frena, por haber usado los formatos oficiales, sabemos que tenemos un 98-99% de confiabilidad y los números superan los 3.1 millones, que pues hay, a pesar de ese error que pudiera ocurrir o que no nos validen firmas, es un hecho que la siguiente etapa va. Esta votación de abril 10, en donde los mexicanos decidiremos si continuamos con un camino a una dictadura o un camino a la democracia. Y para ello estamos llevando a cabo un plan, apreciado Pedro, a tu pregunta, que le hemos dado en llamar Plan Patriota. Está sustentado en lo siguiente, Pedro, que en 6 de junio, en la elección federal, hubo 24.5 millones de mexicanos que ejercieron su voto contra Morena, el Verde y el PT. Morena, el Verde y el PT, en coalición y en forma separada, acumulan una cantidad de votos de 19.3 millones. A pesar de todos los pesares de los servidores a la nación, tú sabes que a los 15 días el señor García Hernández, jefe de los servidores a la nación, fue despedido precisamente por el resultado de junio 6. Y también le ha quedado claro a los mexicanos que en el fondo López Obrador no quiere la revocación. Le quita el dinero al INE, propone que sean 35,000 casillas en lugar de las que marca la ley, que son 161,000, debe ser las mismas casillas que en una elección presidencial. Después presenta la posibilidad de que organicen los ciudadanos una consulta casi a mano alzada, no entiendo de dónde el señor le aparecen esas ideas, y termina proponiendo que sea empresas encuestadoras, seguramente las que lo ponen a él con una popularidad muy alta, las que manejen la revocación, desconociendo por completo al INE. Y tú acabas de dar la noticia, solamente en Nicaragua y en Venezuela se ha dado este asunto de denunciar penalmente a los consejeros antes de que fuera tomado
el Consejo Nacional Electoral, así se llama en Venezuela, CNE. El Consejo Nacional Electoral, para cuando se dio el evento de revocación, ya había sido tomado por Hugo Chávez. La revocación, recordemos, fue en el 2004 y desde el 2001 Chávez ya se había apoderado con un señor de apellido Rodríguez del Instituto Nacional Electoral. Entonces, todo lo que estamos viendo, apreciado Pedro, nos confirma que la propaganda de López pretende mostrarle al México que está dispuesto a la revocación, pero en los hechos, al quitarle el dinero al INE y al hacer todas estas cosas, la verdad es que sentimos que tiene pánico. Y aquí nos toca a los mexicanos decidir, y el Plan Patriota lo que busca es que estos 24.5 millones de mexicanos que ya ejercieron su voto en junio 6, salgan de nuevo a las urnas y den su veredicto de si quieren que continúe López o que se vaya. Estos 24.5, evidentemente, con lo que ha pasado, las últimas fechas, por ejemplo, acaban de aceptar que ya hay 13 billones de pesos de deuda, Pedro. El reporte que salió el día de antier de la Secretaría de Hacienda habla de 13 billones de deuda contra 10.7 que recibimos el país o lo recibió López. Eso significa 88 millones de pesos por hora desde que llegó López de endeudamiento. Es un dato que esconde mucho López, pero 88 millones de pesos por hora, sea de noche, sea de día, sea sábado, sea domingo, te habla de que está hipotecando el futuro de México para comprar lealtades y que vamos con todo en estos comités patriota por colonia, a los que invitamos a los mexicanos. A mí me buscan en el WhatsApp 81 11 15 11 34 y de inmediato los enruto a los ya más de 1,000 chats a nivel municipal que se van a desplegar en 98 días que nos quedan a nivel de comités de colonia para movilizar a la gente el 10 de abril. Con todo ello, entendemos que el proyecto de la revocación de mandato sigue adelante y lo único que me preocupa, Gilberto, es esta parte en la que el presidente y su partido le quitan en el presupuesto para el 2022 a ejercerse el presupuesto al Instituto Nacional Electoral y hay todavía una especie de terreno indefinido en el que el INE no sabe qué hacer para poder organizar algo que se tiene que hacer, como tú bien lo planteabas, con el número de casillas, con el material electoral necesario y suficiente, con los insaculados para que esto se opere, con la distribución de lo mismo, con pues todo lo que implica una logística para un proceso de esta naturaleza. Entendemos que queremos el proceso y que queremos que se haga y que se haga completo y que sobre todo sea cierto, certero y real. Y estoy seguro que la sociedad mexicana está lista para despertar. Lo único que me preocupa es que el INE llegue a un momento en donde se declare incompetente de poder hacer esto porque no tenga el recurso. La preocupación es muy válida, Pedro, y de hecho estamos ahorita pidiendo una audiencia con Lorenzo Córdoba para también generar algunas ideas de que así como los mexicanos que están en el extranjero van a votar digitalmente, probablemente es momento de que también se pueda pensar en esas prácticas a nivel nacional y que por lo tanto pueda él eficientar el proceso. Pero vamos al tema. El pasado jueves, apreciado Pedro, el Tribunal Federal Electoral fue muy claro y vinculó a la Secretaría de Hacienda a que se hace responsable de entregar los recursos para cumplir la ley, entendiéndose el artículo 35 constitucional y la ley federal de revocación. O sea, no hay manera. La táctica dilatoria que ha seguido Morena para evitar la difusión del proceso está calculada. No hay duda de que López ha mandado a sus huestes pues a estar complicando el proceso al quitarle el dinero, porque para este momento todos los mexicanos ya deberíamos de haber recibido una campaña de difusión del evento que vamos a vivir el 10 de abril. Y los directores ejecutivos del INE me dicen... Ahí tuvimos otra vez una... Ha habido tantos problemas con el internet últimamente. Ahí está. A ver, Gilberto. Gracias, Pedro. Sí, te decía que evidentemente Morena y el López Obrador detrás de todo eso, pues han buscado
desde llamarle ratificación para confundir al pueblo. Han hecho su difusión, evitando la difusión institucional que tiene que hacer el INE. Y el INE lo que nos dice es no tenemos recursos. Entonces, los van a tener, Pedro. Creo que uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, más allá que la comisión de guardia, formado por estos realmente lacayos de López, que son la señora Riobó o Yasmín Esquivel, y la señora Margarita Ríos, que todos sabemos que es una empleada de Alfonso Romo, estando en la comisión de guardia, pues hicieron una serie de declaraciones. Pero en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, evidentemente se tiene que cumplir la Constitución. Marca que debe haber las mismas cantidades de casillas de una elección presidencial y se tienen que dar los recursos. Y ya el Tribunal Federal Electoral, el pasado jueves, vinculó a la Secretaría de Hacienda, entiéndase Rogelio Ramírez de la O, a que busquen los recursos que se tengan que dar. No dudo que ya en esta revisión que hizo el INE, el Consejo Electoral del INE, están reduciendo el presupuesto que originalmente pedían, buscando hacerlo más simple. Pero ahorita lo que está ganando López con esto es evitar la difusión, convertirla en una propaganda hacia la ratificación más que a lo que el INE institucionalmente tiene que decir. Que el 10 de abril los mexicanos tendremos la oportunidad de decir López se va. López queremos que se vaya o que se quede. En ese sentido, nos comprueba que esta astucia que maneja López para que el tema sea el de los dineros o el de las firmas, solamente está retrasando el que los mexicanos nos vayamos con todo a orientarnos a que en abril 10 nadie se quede cruzado de brazos, nadie se quede en su casa y verdaderamente ejerzamos este derecho que es tan importante como el derecho a elegir, el derecho a despedir, Pedro. Por supuesto que sí, tienes toda la razón. Y mira, yo quiero exaltar el hecho de que Frena no ha quitado el dedo del renglón sobre el tema de la revocación, haciendo sentir que así como puede ser, así son las cosas, una ratificación de lo que sería su mandato, podría ser una rectificación del mismo y entonces decir, el pueblo pone, el pueblo quita, pues en esta convocatoria nosotros hemos decidido quitarte y esta es la convocatoria que hace Frena para que en México evitemos de alguna medida lo que estos ya 3 años de gobierno han hecho en el país. Imaginemos otros 3 en la misma naturaleza, lo que podría pasarle a México. Podríamos perder décadas de institucionalidad, de paz, de unidad, de perspectiva, de progreso para los mexicanos, y es por eso que Frena no ha dejado de luchar. Este plan patriota te está pidiendo a ti que acudas, y repíteme por favor a dónde me dabas un número de WhatsApp. Pedro, con gusto, mira, es el 81, mensaje de WhatsApp o mensaje de teléfono, llamada pues es imposible, pero es el 81 11 15 11 34. Y te quiero decir algo, Pedro, a esto que tú mencionas. Evidentemente la etapa que tenemos enfrente es muy diferente a la de las firmas. La de las firmas implicaba ese temor que siente la gente y también que sabemos que muchos mexicanos, oye, pues pago por ver, déjame ver si logran primero las firmas. Eso ya es un hecho, se va a comunicar oficialmente en los siguientes días. Acabamos de mandarle un oficio a Lorenzo Córdoba pidiéndole que tan pronto tenga cumplidos los mínimos legales del 3% en volumen total y los 17 estados lo comunique, que no se espere a estar perdiendo el tiempo con miles y miles de papeles, que muchos de ellos ya sabemos que tienen 37% de falsedad. El caso de los que metió una organización pues totalmente pagada por Morena, creo que se llama Siga López o no sé qué. Pero bueno, a donde voy, Pedro, en el 81 11 15 11 34 te enrutamos para que formes parte de este comité patriota que tiene como misión movilizar a estos 24.5 millones de mexicanos que ya votaron contra López a que lo vuelvan a hacer, porque eso evidentemente nuestra estadística, nuestro estudio nos hace pensar que con eso estamos del otro lado. Ahora, López ya está ratificado. Aquí en todo caso es una continuación, que me llama la atención que lo que nosotros le llamamos los cruzados, gente que promueve que la gente se quede cruzada de brazos, utilizan unos argumentos muy falaces. Oye, es que puede llegar alguien peor.
A ver, si corriste a López, el que llegue va a llegar con... Pues ahí otra vez. Ahí está, ahí estamos. Sí te escucho. Okay. Sí te escucho. Te decía, Pedro, que eso es una falacia, porque aunque llegara una persona de Morena nombrada por al elegir como colegio electoral a la Cámara de Diputados, como está marcado en la ley, y haber estado un mes el presidente de la Cámara de Diputados, creemos que a menos que Nicolás Maduro fuera mexicano, o Evo Morales fuera mexicano, o que Fernández Noroña estuviera en Morena, pues nos preocuparíamos de que sí puede llegar alguien peor. Sentimos que lo que va a llegar va a ser una etapa de conciliación, de escucharnos, de dialogar, que con López todavía veo gente ingenua que cree que puede cambiar su manera de pensar o que puede, como dice tu programa, equilibrarse. No, López está en un proceso psicológico de seguir una agenda y evidentemente lo único que podríamos esperar los siguientes 3 años es una máquina imparable de esta dictadura, como lo demuestra hasta estar poniendo estatuas en vida, que ya viene la antesala de lo que los mexicanos quieren. Así como tiraron la estatua en Atlacomulco, que nadie encuentra la cabeza de López, bueno, el 10 de abril lo vamos a poder hacer en paz y constitucionalmente, de acuerdo al Estado de Derecho, y lo que sí, como es algo nuevo para los mexicanos, que ahora sí el artículo 39, que dice que en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar el gobierno, pues ahora sí tenemos el instrumento. Quien no lo quiere utilizar se quedó en el siglo XX, y el siglo XXI es un asunto donde el servidor que no sirva o el funcionario que no funciona, la ciudadanía pone y quita. Claro que sí. Querido Gilberto, tú sabes que estamos al pendiente y que esta motivación del Plan Patriota es algo que quedará vivo y que estaremos constantemente tratando de promover para que muchos mexicanos se sumen a él. Todos los que están convocados, por favor, que reaccionen. Gilberto Lozano, gracias al frente de Frena. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro, por todo el apoyo y por darnos este foro de opinión, de puntos de vista, que tú sabes está proscrito en todos los medios nacionales que están coludidos con la dictadura. De veras es algo que siempre los mexicanos te habremos de agradecer, de que tú le has dado un foro. Como me decía Pascal Beltrán del Río, es que, Gilberto, me están prohibiendo que te entreviste. Tenemos que hablar de no a la revocación. No podemos hablar de alguien que se pone aquí a hablar de que hay que entrarle con todo. Así de claro, apreciado Pedro, y por ello siempre serás reconocido y respetado por la apertura que tú tienes para que los mexicanos escuchen la verdad. Gracias, Pedro. Dios bendiga a México. Gracias, muchas gracias. Gracias, querido Gilberto. Imaginen ustedes a un comunicador que alguien le diga, te prohíbo que hagas una entrevista. Es por eso que estamos aquí. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y yo estoy aquí con Roberto José Pacheco, a quien saludo esta mañana, deseándole a mi querido amigo un buen año, este 2022. Te saludo, Roberto José. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Pues iniciamos el año a tambor batiente en el ámbito político electoral. Te comento que habrán de definirse quiénes serán los aspirantes de la llamada Alianza Va por México en las 6 entidades donde se van a renovar las gubernaturas. Pedro, como en todo proceso, siempre hay problemas internos en la selección de candidatos. En el PRI, quien está que no lo calienta ni el sol de invierno es el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. La Comisión Política Permanente del PRI lo margina en su reunión que se realizó antes de que concluyera el año 2021. En sus redes sociales, el mandatario hidalguense externó su enojo, calificó como una traición que la Comisión Política Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI le entregara la candidatura a la gobernatura estatal al PAN. Fayad afirma que el PRI no es malo, lo malo son sus decisiones de sus propios dirigentes, que ellos creen que la militancia no se da cuenta de esta farsa, que solo se brinca todos los procedimientos para imponer una candidatura vía el Partido Acción Nacional. Pero bueno, ¿cuál fue la estrategia
para dejar a un lado a Omar Fayad es sencilla. En los acuerdos, Pedro, se determinó que el PRI va a encabezar la alianza en Durango, donde gobierna el PAN, y en Hidalgo, donde gobierna el PRI, será precisamente el blanquiazul. Los documentos básicos del PAN prevén que una persona que no milite en sus filas pueda ser candidata. De esta manera, Carolina Villano, quien es secretaria general del PRI, se perfila como virtual candidata de la alianza PRI, PAN y PRD a la gubernatura del estado de Hidalgo. Ha trascendido que el candidato a modo de Omar Fayad, que quiere imponer, es Israel Félix Soto, alcalde de Mineral de la Reforma, para que pierda, y el senador Julio Menchaca, de Morena, gane prácticamente sin despeinarse. Así las cosas, cuando hubiéramos visto ver para creer lo que ocurre en el PRI, tienen que cambiar las formas, los métodos, para dejar a un lado a gobernadores incómodos. Así las cosas en este partido revolucionario institucional, mi estimado Pedro. Gracias, querido Roberto José. Yo creo que el PRI va a tener muchas cosas, va a dar muchas cosas de qué hablar en este 2022. Vamos, gracias, querido amigo. Te mando un abrazo y todo lo mejor, ¿eh? Igualmente, mi estimado Ferriz. Buen día. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pedro Ferriz Híjar, y empezando este año. Ingeniero Pedro Ferriz de Con. ¿Ya estamos sanos? Feliz inicio de año a todos los que nos ven aquí en Central FM. Vaya cambio de clima. Tú estás más desprotegido, pero hace un frío bastante importante con este frente frío que está pegando desde las costas del Golfo de México, ¿eh? Sí, fuertísimo. El cambio increíble. Estábamos viendo los videos ayer que mandabas y que, bueno, se han hecho virales en las redes sociales sobre el norte en Veracruz. Sí, fuerte. Fuerte oleaje, fuerte viento. Hoy los presenté en la madrugada. Lo que estamos viendo ahora. Todavía va a seguir el frío, pero ojalá y mejore bastante el clima. Pero bueno, temas importantes, pues que hay que estar pendientes en este inicio de año, ¿no? El Omicron creo que es el gran tema que estamos viendo en las cifras del aumento tan importante que hay sobre los contagios de esta enfermedad del COVID. Lo mencionabas hace poco en el noticiero, ya estamos viendo esta enfermedad. Pues ya la tenemos que ver como una enfermedad endémica, ¿no? Tenemos que irnos acostumbrando a que esta variante seguramente vendrá otra, que igual será más contagiosa, menos mortal. Sin embargo, no podemos dejar de lado que estamos viendo una tendencia importante, principalmente pues, en los dos mercados en los que estamos, ¿no? Estados Unidos y México, en donde se ha bajado mucho la guardia. La gente le ha cada vez tenido menos miedo al COVID. Estamos hartos de estar encerrados. Llegaron las Navidades y con ello el cambio de clima, el frío, la gripe común, la confusión, nada más traigo una gripita y con ello, bueno, esto va a ser un desparramadero de COVID importante. Sí. No solamente en México, en los Estados Unidos. Hoy el presidente de México, en su conferencia mañanera, hablaba justamente sobre el tema, ya sabes, minimizando el asunto, que solamente hay un 12% de ocupación de camas con necesidad de ventilador, gracias a Dios, minimizando también el número de contagios y de muertos, y minimizando las tendencias que hay sobre las cifras que, debido a que no hay suficiente muestreo gubernamental, no hay suficientes datos para hablar de ello, pero sí es un tema del que se está hablando internacionalmente sobre el alarmante número de contagios que están teniendo esta clase de Omicron con respecto al COVID. Ahora, otro tema importante, el tema económico. Estamos viendo ya en este inicio de año y lo que será este primer trimestre del año va a ser un primer trimestre para México complicado. Estamos viendo una tendencia importante en el alza en la canasta básica en México. Hoy, en diversos videos que he estado viendo, principalmente en la conferencia mañanera del presidente, que presenta sobre pues, la gran opinión que tiene la gente sobre el aumento al salario mínimo y que el tianguis del bienestar y que tienen las 3 grandes obras pendientes que van a presentar y entregar para este año, que es el aeropuerto, la refinería de Dos Bocas, bueno, y todo esto viene de la mano pues con el
derrumbe de la estatua, ¿no? El derrumbe de esta estatua que se le pone a Andrés Manuel López Obrador, que es un tema que tampoco podemos dejar de lado, como lo mencionabas y te vi en algún tuit ahí que ponías en Twitter, pues el ponerle estatuas a personas que siguen vivas, pues nunca ha sido muy conveniente. No, es algo que no debiera ser en ningún país. Y estas odas que se hacen a personas vivas con monumentos la historia está para atestiguar los logros o la trascendencia de alguien, pero pues la historia es cuando tú ya eres historia, no antes. Exacto. Pero bueno, si algo nos traen los Reyes Magos de regalo a todos los mexicanos es que Fernández Noroña ya anunció que desiste de sus intenciones presidenciales para el 2024. Entonces, pues ahí está un pequeño regalito del Día de Reyes anticipado que nos llega del diputado Fernández Noroña. Sí, qué maravilla. O sea que ya no quiere ser. Ya no, ahorita por el momento. Podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos. Entonces, pues gracias a Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues ahí tienen un regalito adelantado de todo esto. Qué barbaridad. Esto de lo único que te habla es de cómo se ha devaluado la figura presidencial. No, hombre. Pero también lo impresionante es cómo Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un hombre que está fortalecido en su imagen dentro de su partido político y su corriente. Tiene un poder importante el presidente de la República, pero ahora este año en específico, y no quiero hablar de que pues siempre decimos lo mismo, pero este año en específico se le vienen los 3 retos más importantes de su presidencia, que es presentar sus 3 obras más importantes de infraestructura. Y si no las logra en tiempo y forma, que no quiero echarle la sal, pero seguramente no las va a lograr, no porque nosotros no queramos, porque hay un déficit en los materiales, no hay chips, no hay pantallas, no hay muchas cosas, no en el área de la construcción, pero en el área tecnológica, por ejemplo, ya en el asunto, tú sabes que en la construcción lo más tardado son los detalles, ¿no? O sea, aventar losas de concreto y aventar estructuras, eso es rápido, ¿no? Pero el momento que entras al detalle, en el momento en que ese aeropuerto y esa refinería tengan que entrar con sus circuitos integrados y tengan que entrar con los chips y haya que poner las pantallas y haya que poner esto y esto, ahí es en donde va a entrar un problema porque hay una ruptura en la cadena de producción. Y lo estamos viendo en los autos. Esto no solamente es en los autos, en las computadoras, en los celulares, en todo lo que es en el aspecto tecnológico, y pues todas estas obras de ingeniería del presidente de la República pues llevan un ingrediente tecnológico. Por supuesto que sí. Y pues las personas como estadistas están destinadas a trascender en la medida de sus acciones, no de sus palabras, no, de sus acciones y sus resultados. Pues de palabras, pues de lengua nos echamos un taco, pero fácil. Gracias, querido Pedro. Muchas gracias. Gracias, que sea un buen año. Y un buen año lleno de logros. Para todos. En verdad, se viene un año, ya nos toca un año bueno. Han sido años difíciles desde el 2019 hasta la fecha, yo creo que para el mundo entero, y esperemos que este año sea un año de una recuperación, aunque sea gradual. Bueno, el año del tigre, según los chinos. No sé, pero el tigre se me hace un animal con fuerza. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y estoy directo con Alex Reyes, los deportes y nuestros mejores deseos, querido Alex, en este 2022, que sigas proyectando toda tu fuerza y tu conocimiento en este ámbito que te ha distinguido tanto. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, Pedro. Muy buenos días. Un abrazo, deseándote también para ti, para toda tu familia y toda la gente que nos acompaña en Central FM. Un gran 2022. Sobre todo lleno de mucha salud. Querido Pedro, pues hay muchas cosas y como siempre la NFL siempre entregándonos fines de semana excepcionales, fines de semana que nos llenan de emoción, de adrenalina, y ayer la penúltima semana de temporada regular, recordando que este año se aumentó a 18 semanas de fase regular y después a playoff. Bueno, pues hay varias cosas atractivas que han ocurrido, Pedro, a lo largo de las últimas horas en materia deportiva.
Los Bengalíes de Cincinnati recibieron a los Jefes de Kansas City en uno de los que me parece el mejor partido de toda la temporada, y el equipo de Bengalíes, después de estar abajo por más de 14 puntos, le dieron la vuelta al marcador. Extraordinaria actuación de dos personajes de los Bengals. Primero, Joe Burrow, el mariscal de campo, que en 2 fines de semana lleva casi 1,000 yardas por aire, y ayer consiguió 446, 4 pases de touchdown, y también pues una de las personalidades del año, que es Ja'Marr Chase, el receptor número 1 novato, con 226 yardas, consiguiendo también 3 pases de anotación. En otros partidos que han dado mucho de qué hablar el fin de semana, el equipo de los Rams, el equipo de los Carneros consigue una gran victoria también que los mete a playoff, y con esto, bueno, pues el triunfo de 20-19 en casa de los Ravens de Baltimore, y con esto casi los Ravens, que hace 3 semanas eran el mejor equipo de la conferencia americana, están eliminados. Viejos los cerros, seguimos diciendo, porque cada semana Tom Brady hace cosas extraordinarias. Ayer iban a tener una derrota sorpresiva y ganan a 15 segundos del final, con otra vez Tom Brady consiguiendo un pase de anotación. Sigue imponiendo marcas Tom Brady. Ayer consigue 410 yardas, 3 pases de touchdown, y el triunfo de los Bucaneros de Tampa Bay 28-24 sobre los Jets de Nueva York. Y bueno, pues por la noche, Pedro, un resultado importante también que garantiza toda la localía en la Conferencia Nacional sin muchos problemas. Los Empacadores de Green Bay, de la mano de un Aaron Rodgers que vuela para ser el jugador más valioso de la temporada, 288 yardas, 2 pases de anotación, triunfo 37-10 del equipo de los Empacadores sobre el equipo de Minnesota. Y bueno, pues cómo quedan las cosas, está muy interesante. Resultados que eliminan a unos equipos, califican a otros, y en la Conferencia Americana los Titanes de Tennessee, que ganaron ayer, es el mejor equipo de toda la AFC por el triunfo que consiguieron. Y bueno, pues los Jefes de Kansas City, que perdieron, también se quedan en el segundo lugar. Hay muchos equipos que ya están calificados y las cosas están muy atractivas. Quedan solamente 2 lugares en la Conferencia Americana y 1 en la Conferencia Nacional. Pero ha sido un fin de año y un inicio de este 2022 repleto de casos de COVID por todo el mundo. Leo Messi es la nota, dio positivo, está en Argentina, pero las ligas en otras partes del mundo continúan. Gran triunfo del Manchester City, perdió el Real Madrid en la Liga Española, el Barcelona con 18 casos de positivos, aún así ganó en Mallorca. Y bueno, pues las cosas están tremendas por todo el mundo. Recomendarles a todos, Pedro, hay que cuidarnos, hay que reforzar las medidas de seguridad y hay que hacer deporte, que es un gran aliado para combatir esta pandemia. Así las cosas en este inicio, pero no suena muy halagüeño el 2022 para la selección mexicana. No hay buenas noticias, muchos jugadores del extranjero regresan a México. Ya platicaremos porque este fin de semana que se avecina arranca la Liga Mexicana en año mundialista. Ya platicaremos de ello a lo largo de toda la semana. Te mando un abrazo, querido Pedro, mis mejores deseos para ti y todo el auditorio en este año incipiente, que esté lleno de mucha salud sobre todo y para bienes. Muy buenos días y muy buena semana. Buenos días y buena semana. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Y con esta emisión de Central FM Equilibrio empezamos todo un nuevo año con muchas emociones que hay reservadas para todos nosotros en este año por vivir. Una vuelta más alrededor de nuestro sol, con una perspectiva en la que todos esperamos, es parte de la naturaleza humana, el ser mejores, el hacer las cosas con gran voluntad, con profundidad, con vocación y sobre todo con una vocación de servicio a los demás. Esta es la misión de Central FM Equilibrio y desde esta tribuna siempre, hoy y siempre, manifestamos nuestro más profundo respeto a ustedes, a nuestro querido público,
que es para quien trabajamos y por quien nos dedicamos con tanto afán. Que tengan ustedes un extraordinario año y que lo más importante de todo, que nos agarre juntos. Somos México y vamos por una revolución del intelecto. Todos juntos, de la mano. Gracias, que tengan ustedes una buena jornada. El día de mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes aquí y, mientras tanto, en comunicación a través de las redes sociales. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.